Bueno, pues muy buenos días y agradecida como siempre a que los medios de comunicación hayan querido estar hoy aquí acompañándonos en este Teatro Salvador Tábora para dar la bienvenida a Félix Martín Icarro, así es, pues responsable de comunicación de la asociación ASECOP. Hace 2 años lo estuvimos aquí también con otra exposición fotográfica. Este año vuelven otra vez a estar por aquí y yo le doy la bienvenida y agradecida como siempre, así se lo hice saber al presidente y así se lo hago saber a Félix, agradecida por la labor, el entendimiento de las responsabilidades en el desarrollo comunitario en otros países, la cooperación internacional que hace esta asociación, que es de Málaga. Yo digo siempre granito a granito, así lo entiendo yo como lo trabajáis vosotros. Son muchas las actuaciones que esta asociación hace a lo largo de los años, una larga trayectoria desde 2003 que comenzasteis, en 2009 me parece que le pusisteis el nombre de ASECOP. Y bueno, yo creo que es un ejemplo que estén pues itinerando esta exposición fotográfica pueblo a pueblo, pues para que llegue a todo el mundo y a todos los ciudadanos, en este caso de Almonte, pues la realidad que vive el pueblo palestino. Él me contaba cómo están pues llevando a cabo ese dinero en la realización, ¿no?, de centros educativos, centros cívicos, para que la vida de los niños de aquella región pues sea un poco más liviana y menos dura de lo que están viviendo día a día en la guerra que vamos viendo, como yo digo, muy poco a poco en los medios de comunicación, cada vez menos, cada vez se le da menos presencia en los medios de comunicación. Quizás porque no quieren que tengamos esa imagen, ¿no?, de la realidad. Y el otro día veía yo un programa de televisión que estaba hecho de 1 hora y media con imágenes durísimas, y yo creo que ejemplos como este que hace esta asociación son los que deberíamos de hacer todo el pueblo, de asociarnos, de poner nuestro granito de arena, de colaborar, aunque sea personalmente, como hace aquí que vienen desde Málaga a invitarnos a ser conscientes de una realidad que está viviendo este pueblo. Y yo creo que invito a todo el pueblo de Almonte a que venga aquí al Salvador Tábora a ver, bueno, pues todas las actuaciones que se están haciendo allí en esos pequeñitos pueblos, que yo creo que además lo agradecen verdaderamente como un gesto de apoyo y que no están solos en este mundo, ellos también son personas. Y así yo creo que tenemos que valorarlo. El teatro va a estar abierto de 11 a 2 y de 5 a 8, de lunes a viernes. Si estuviera cerrado, podéis ir a consejería para poder abrirlo, ver la exposición, y yo creo que un poco ser consciente o más consciente de la realidad que vive este pueblo palestino. Y sin más, y muy agradecida, Félix, te paso la palabra para que puedas contarnos un poquito más pues las hazañas, el trabajo que realizáis allí y por qué de esta exposición y qué otras cositas hacéis por allí como asociación, como ASECOP. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti en nombre del Ayuntamiento de Almonte y en nombre de ASECOP. Decir que para que esta exposición, en contra de lo que pudiéramos pensar, hemos pretendido no presentar unas imágenes truculentas de la vida palestina, del sufrimiento. Para eso ya ha habido otras exposiciones, fue la exposición de refugiados que hubo hace algún tiempo, pero lógicamente nuestra intención no es simplemente presentar todo lo peor, sino presentar un rayo de esperanza, ese rayo de esperanza por el que lucha el pueblo palestino en unas condiciones muy difíciles. Y por lo tanto, muchas veces, le comentaba aquí a un compañero antes hablando, que a veces pensamos que los niños de otros países, de las zonas en conflicto, parece que es como si tuvieran otros ideales, otras aspiraciones distintas a los niños de Andalucía o a los niños europeos. Y no, los niños son niños en todas las partes. Sí. Niños que lo que quieren es divertirse, lo que quieren es jugar y lo que quieren es llenar su horizonte de esperanza, unas veces mediante formación, otras veces mediante juegos y otras veces simplemente mediante trabajo, soñando un futuro distinto o un futuro más prometedor que el que a veces viven. Y es curioso que esa esperanza se mantiene también incluso ante las balas, ante el asedio, ante las dificultades que tienen para desenvolverse en la vida cotidiana. Palestina, no voy a extenderme mucho, lleva ya 70 años desde que se creó el Estado de Israel, que se generó un conflicto para ese pueblo, que fue un pueblo al cual le tocó pagar un precio, no se sabe muy bien por qué, pero la verdad es que es un precio muy alto. Cuando se habla
y vemos las imágenes de los refugiados, se nos olvida a veces que el pueblo palestino sufrió un éxodo ya hace 70 años de familias enteras que tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que abandonar su tierra y tuvieron que emigrar. Y que muchos de esos refugiados que hoy son de nuevo noticia, de ellos forman parte ese núcleo de palestinos que salió de Palestina para instalarse en Siria y para instalarse en los países limítrofes, algunos incluso pasando el Atlántico en América. Y que, por lo tanto, están sufriendo esa doble situación. Refugiados entonces, refugiados sin solución, refugiados ahora, viviendo otra vez las mismas calamidades y rememorando otra vez la misma situación. Como decía, la exposición pues se pretende. Yo no soy muy amigo de presentar imágenes truculentas, porque si hablásemos, que por muy truculentas que sean, no dejan de ser reales y no dejan de ser duras y no dejan de reflejar la realidad cotidiana. Hoy podríamos hablar, porque ha sido noticia, quizá pasa un poco desapercibido y a veces no le llega a los ciudadanos muy bien qué es eso de la UNRWA. Eso de la UNRWA, ¿qué es eso de que ha dicho Estados Unidos, que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Trump, que disminuye los fondos para la UNRWA? Pues la UNRWA es una agencia de las Naciones Unidas que tiene como cometido precisamente ayudar a los refugiados y que tiene entre sus cometidos también el mantener muchas escuelas, fundamentalmente en Gaza y en las zonas de los refugiados en la propia Cisjordania, en la propia Palestina. Por lo tanto, cuando se disminuyen esos fondos, lo que se está haciendo es empeorar la calidad, empeorar de la enseñanza, empeorar la calidad de vida y, por lo tanto, empeorar las perspectivas y empeorar la situación en la que se desarrolla la vida de los palestinos. Por otra parte, hemos visto también que el cambio de la promesa del presidente Trump de los Estados Unidos de trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén ha provocado una gran contestación. ¿Y por qué? Porque significa, de hecho, premiar al injusto, premiar a quien está incumpliendo todos los acuerdos que suscribe, como por ejemplo los acuerdos de Oslo y todas las resoluciones de las Naciones Unidas que le han llamado y que exigen a Israel que abandone en la parte ocupada en Cisjordania y que permita la libertad de movimientos en Gaza y la libertad de vida en Gaza. Los niños son niños, los niños tienen sus sueños, pero difícilmente esos sueños se pueden cumplir cuando de nuevo, y esta vez ha pasado prácticamente desapercibido, Israel vuelve a bombardear Gaza. Es decir, y cuando en Gaza están saliendo algunas noticias, y ya se está difundiendo, que difícilmente podrá ser sostenible más allá de 4 o 5 años, porque las condiciones en las que están viviendo van a imposibilitar la vida en la zona de Gaza. Los acuíferos están contaminados en un 90% y, por lo tanto, sin agua y sin posibilidades de desarrollo. ¿Qué va a ocurrir con esos millones de palestinos que están en esa zona de Gaza? Y una parte de esos millones, lógicamente, son niños y niñas, palestinos y palestinas. Desde ASECOP estamos desarrollando, se lo comentaba antes a la concejala, con la ayuda generosa de las instituciones andaluzas, de la Junta de Andalucía, de la Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo, de muchos municipios y de muchas diputaciones, una extensa labor de cooperación en Palestina. No hace mucho, hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, se inauguraba una escuela de hostelería en Belén, en Beisajur, que pertenece a Belén, no hay solución de continuidad, es decir, Beisajur y Belén están unidas. Una escuela de hostelería que está construida junto a un centro cultural palestino-andaluz que fue financiado también por la Junta de Andalucía. Allí asistió el director de la Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo, asistió también una redactora de Canal Sur que había sido premiada por ASECOP con el premio Arafat,
Y fruto de ese desplazamiento de esta redactora de Canal Sur fue la emisión de un programa Solidarios que se emitió en Canal Sur de una hora y media entre dos programas que había, que hablaba precisamente de cuál era la labor de ASECOP, se mostraba, y cuál era la situación del pueblo palestino. Yo creo que es uno de los programas que de una manera sintética mejor exponía cuál era la vida en Palestina y cuál era precisamente también la labor de desarrollo y de ayuda al desarrollo que desarrollan algunas instituciones andaluzas, y fundamentalmente porque el pueblo andaluz es un pueblo generoso, pero esa generosidad no se mantiene de la nada, sino que hay que regarla y hay que cuidarla, porque en momentos de crisis, en los momentos de dificultades en los que se viven, yo sé que los ayuntamientos, las instituciones andaluzas tienen muchos boquetes que tapar, y siempre se dice, oye, ¿por qué vas a tapar un boquete allí cuando tenemos tantos que tapar aquí? Por ello es importante este tipo de acciones para que permanezca en el recuerdo y para llevarle la reflexión a todas las personas sobre la necesidad del mantenimiento de la paz y de seguir manteniendo ese espíritu generoso y solidario, que siempre se puede hacer algo. Hay que siempre mirar cómo se reparte, pero siempre se puede hacer algo. Y había el otro día recorté en un periódico una reflexión que decía que hoy, cuando estamos asistiendo a lo que le llaman las fake news, noticias falsas, que está todo lleno de noticias falsas, pues hace falta una reflexión, y esa reflexión es bueno que se haga. Y decía esta articulista, no se busca hoy con estas noticias falsas sustituir los hechos por mentiras, sino mermar el juicio con el que tomamos una posición respecto al mundo y debilitar la convicción de que la palabra veraz sostiene la relación pública. Cuando la farsa sistemática ocupa el centro de nuestra convivencia, aumenta el poder de los embusteros y disminuye el de quienes saben que para cambiar las cosas tienen que convencer a una ciudadanía crecientemente incrédula. Esta exposición es precisamente un pequeño aporte para vencer esa incredulidad, para decir que los problemas están ahí, que no presentamos imágenes lastimeras, lastimosas, sino de niños y de niñas palestinos y palestinas que van a la escuela, que juegan y que cuando que estudian, probablemente también reñirán, como en todos los sitios, lo que son los niños y las niñas, eso es el común, y que después cuando terminan en su casa también leyendo y también formándose. Con ese espíritu y con esa esperanza, y aplaudiendo y agradeciendo la generosidad del pueblo de Almonte y, por lo tanto, de todas las almonteñas y de todos los almonteños, esperamos que estas pequeñas fotografías les sirvan como un contrapunto y como una reflexión sobre lo que ocurre y sobre por qué ocurre y cuándo ha de terminar y qué hemos de hacer todos para que eso termine. Muy bien, muchas gracias, Félix. Gracias. ¿Tenías alguna pregunta?